respondió en estos días por una invitación personal que recibí de don Oscar Arias, que le acompañara a Venezuela. Como yo fui embajador de su gobierno allá y conozco algo la realidad de Venezuela, pues me pidió que lo acompañara al evento en que él estaba invitado por la Asamblea Nacional y por la Universidad Metropolitana y por Amnistía Internacional a una serie de actos que habían allá relacionados con la liberación de presos políticos y de derechos humanos en Venezuela, un foro por la libertad. En ambos eventos, yo tengo que decir que el presidente se destacó, se lució, llevó discursos muy bien hechos y que tuvieron una resonancia muy grande en Venezuela, especialmente su discurso en la Asamblea Legislativa Venezolana, que se llama Asamblea Nacional, cuyo discurso provocó en Twitter, en Venezuela, que él estuviera casi 10 horas en el primer lugar en esa red. Y después, en un acto informal que sucedió cruzando una calle para asistir a un acto público en una plaza, la gente lo rodeó y se estableció una conversación ahí con gente que estaba haciendo colas de casi 200 metros para entrar a un abastecedor, y donde de pronto alguien subió una escena de ese encuentro de Oscar Arias hablando con una señora que también le pidió la firma en su bolsita de manigueta para, después de que le había dado quejas de su situación. Y ese video de chiquititos también tuvo un efecto viral inmenso, más casi se aproximó a las 7 o 8 horas. De manera que eso fue muy importante, digamos, desde el punto de vista del impacto de su presencia. La situación de Venezuela es una situación lamentablemente crítica. Se habla de crisis humanitaria, no solo la crisis económica, institucional o política que hay, sino de crisis humanitaria, porque los productos escasean bárbaramente. El 80% de la producción alimenticia de Venezuela se está importando, pero tampoco llega a los anaqueles porque hay problemas no solo de divisas, sino también de distribución de productos. Hoy mismo, hablamos del día 22 de febrero, lunes, informan los periódicos de Venezuela que los mercados que ellos tienen, ahorita se me acaba de olvidar el nombre, por decir soberanía alimentaria, uno de ellos, están cerrados hoy. Es decir, ya incluso los propios de gobierno. Entonces, ahí hay, digamos, una situación que es verdaderamente escalofriante, que la gente está haciendo de tripas chorizo, como decimos nosotros, y que están aguantando, pero es una situación que no va a durar mucho en términos de tensión social, porque también el gobierno ha tomado medidas radicales, estando nosotros allá, de elevar la gasolina, lo que no se hacía desde 1988, que produjo el Caracazo, el famoso Caracazo, que fue un levantamiento popular justamente por una medida similar. En este caso, digamos, hay una situación interesante y es que... Perdón, el Caracazo fue con Chávez, ¿no? No, antes. No. Fue antes. Carlos Andrés. Carlos Andrés, sí, perdón. En este caso es interesante porque la subida de la gasolina venía siendo una demanda de todos los sectores. La oposición y también sectores del gobierno que se pronunciaban por modificar eso. Por supuesto que la subida de la gasolina significa un ingreso de plata muy importante para el gobierno, que ya dijo que lo iba a destinar para ciertas obras sociales. La oposición dice que eso va a ser nada más para robar más, ¿verdad? Estableció un nuevo cambio en la moneda, llevando el bolívar a 10 bolívares en el cambio oficial, a 200 en una medida que ellos tenían 4 tipos de cambio, ahora tienen 2, 10 y 200. Y en la calle está a 1020, ¿verdad? El día viernes estaba a 1020 en la calle. Entonces es una situación verdaderamente insostenible. Un salario de un médico en Venezuela es de 2.000 bolívares, lo que equivaldría a $20 o a $50 de acuerdo al cambio oficial y de acuerdo al cambio de calle. Entonces ahí uno podría entender que eso no alcanza para más, independientemente de que también en esas mismas medidas hubiera aumentado un 34% los salarios, que la prensa misma al día siguiente empezó a decir que eso no alcanzaba el aumento del salario diario, el equivalente a lo que se sumaba por día,
no alcanzaba ni siquiera para comprar una hamburguesa. Es decir, entonces es una situación verdaderamente espeluznante, donde también empiezan a producirse asaltos de abastecimientos, ya empieza a haber una especie de irrupción a los lugares donde hay comidas y eso para asaltar y llevarse eso. Este es parte de ese problema. En el campo político la situación es, a mi manera de ver, desastrosa para el gobierno. El gobierno se ha puesto a la cola en este momento de la Asamblea Legislativa venezolana, porque tanto el presidente Maduro como los principales voceros de gobierno están nada más contestando el discurso parlamentario. Lo que dicen en la Asamblea, entonces es el presidente el que lo hace. Por supuesto que también tiene voceros parlamentarios, pero cuando el presidente ya se coloca a estar dándole respuestas todos los días a lo que dice el presidente de la Asamblea Legislativa, ya eso anda perdido. Claro. Y la otra cosa, para entender a Venezuela, porque el desastre de la administración de gobierno, yo creo que tiene que ver con los cambios que hay en gabinete constantemente. En época de Chávez se produjeron más de 350 cambios, rotaciones a veces de ministros dentro del mismo gabinete, a veces cambios totales que los cambiaba. Esto daba más o menos en promedio en el tiempo que estuvo Chávez un ministro cada 23 días, ¿verdad? Pero tú decías que Chávez decía que era para que nada, pues se enriqueciera un poquito. ¿Cómo era? Algo así, para que robara un poco. No, nunca dije eso tan, Bueno, de esa forma tan literal. No, pero... Ante un cuestionamiento que yo le hice a un funcionario de la Cancillería sobre ese problema que yo observaba en ese momento, en el año 2000, finales del 2009, principios del 2010, los cambios iban por 310, 314. Yo tenía la lista de todos los ministros cambiados o rotados, y entonces se lo hice ver a un funcionario de la Cancillería que me atendía y que se había hecho buen amigo mío. Entonces le dije que me parecía que ese era un problema grave para Venezuela, porque tanto cambio, en ese momento, un promedio parecido de tiempo, impedía, digamos, políticas de gobierno, impedía ejecución de políticas, implementar programas, atrasar todo, porque además se atrasaban las agendas diplomáticas, etcétera. Y entonces el tipo lo único que me dijo: mire, embajador, ese es el tiempo que da Chávez. Yo interpretaría eso para lo que yo quisiera, ¿verdad? Y después alguien me tradujo eso en lenguaje venezolano diciéndome que eso era el tiempo que daban para robar. Bueno. Pero a 23 días un ministro en época de Chávez y en los casi 3 años, porque Maduro no ha cumplido los 3 años de gobierno, que los cumple en abril, ha hecho 64 cambios. Lleva un promedio de 1 cada 13 días. Estamos hablando que está peor que Chávez. Sí, claro. Y segundo, ahora con motivo de las elecciones que perdieron en diciembre, él hizo una reorganización totalmente del gabinete, creó 5 ministerios más y movió los 28 ministros que tenía, los reubicó. A uno los quitó y otros los estableció, pero de los nuevos ministros y de los nuevos ministerios que creó, 3 ministros ya le han renunciado, y uno de ellos duró menos de una semana, una ministra. Entonces uno dice, un país así, de veras que no puede marchar, claro que no tiene orientación, no tiene rumbo, no tiene camino, es una improvisación, puras ocurrencias es lo que puede suceder de un país así. Yo que vivía allá y conocí, digamos, la parte administrativa interna, y por el trabajo que yo tenía de diplomático, sabía que cuando cambiaba un ministro, en Venezuela no hay, como nosotros, un servicio civil que da estabilidad laboral a los funcionarios y a los cuadros medios de las instituciones, sino que puede cambiar todo. Y entonces todo lo que es alrededor del ministro y los cuadros medios y los técnicos, todo eso generalmente cambiaban. Entonces eso era más improvisación. Y eso tiene en parte de ruido ese sistema. Yo la verdad es que siento que hoy Venezuela está en el tobogán ya. Ni siquiera al borde del precipicio, en el tobogán, ya va en la curva del tobogán. ¿Cuánto va a durar Maduro? Yo creo que es un problema no muy largo. Ya la situación de Maduro es insoportable en términos de administración, en términos de la crítica interna. Del ejército también. En términos políticos hay 4 grupos dentro del partido de gobierno que critican abiertamente y discuten, algunos de ellos incluso la posibilidad de la salida de Maduro por las vías constitucionales, que hay 6 formas de sacarlo de acuerdo a 5
artículos de la Constitución. Y dentro de eso se rumoran dos grupos de militares, uno de ellos encabezado por el propio gobernador de Maracaibo, el general Francisco Arias Cárdenas, que fue uno de los generales golpistas del 92 de febrero, que pasó 2 años preso con Chávez. Y después fue vicecanciller de él, después se le enfrentó a él en una campaña electoral y volvió al chavismo y llegó a ser vicecanciller cuando yo era embajador. Era el vicecanciller, él es el papá incluso del embajador de Venezuela aquí en Costa Rica, de don Jesús Arias. Es un tipo, a mi modo de ver, interesante, a pesar de que la Asamblea lo está cuestionando, porque le están haciendo escándalos, y en parte cruzados entre escándalos del estado de Zulia, de Maracaibo, y la bulla que hay alrededor de que él es uno de los que está en la conspiración militar. A mi modo de ver, es un tipo interesante, es un tipo que podría ser una salida dentro del madurismo, del nuevo periodo que hay. Ya no es el chavismo, es el madurismo. Maduro es el que está gobernando. Sí, claro. Y podría ser una salida. Y la otra salida, que es otro tipo que a mí me parecía muy interesante desde que yo estaba allá, es Henry Falcón, el gobernador del estado de Lara, que era el chavismo y sigue siendo miembro del gobierno, pero es un tipo que en su administración de gobierno, de la gobernación de Lara, ha gozado de la simpatía de sectores más amplios que el chavismo, incluso de sectores empresariales, porque él muy inteligentemente ha hecho alianzas estratégicas con los empresarios del estado de Lara y le ha dado mucha fuerza y sale siempre muy bien posicionado en las encuestas. Sin embargo, los grupos opositores al gobierno no les gusta mucho ni Ramos ni Arias Cárdenas, que siguen siendo de alguna manera parte del engranaje. Claro. Entonces, es una situación verdaderamente compleja. Puede estallar una crisis social de volumen popular, eso pues posible, pero digamos esa ahí... consulta popular que requiere determinado número de firmas para cuestionar Ya empezaron a recogerlas. Sí. Ya están recogiendo eso como una de las salidas que llaman allá de ese proceso. Las otras son las vías constitucionales. Bueno, y es parte de una de las salidas constitucionales. Sí. De paso, la debilidad de Maduro se manifiesta, o el presidente Maduro se manifiesta, en que ha sacado ya a estudiar al extranjero a 2 hijos de él. Y eso ya es un síntoma para Venezuela de que él también está viendo a ver cómo se va. Incluso el día 22, lunes 22 de febrero de este año, se ha anunciado que se negocia la posibilidad de que él pueda exiliarse en Colombia, quizás por su origen colombiano que también está discutido en Venezuela. Ya el presidente Uribe de Venezuela, el expresidente Uribe, dijo que ellos no lo querían ahí, pero Santos no ha dicho nada, de manera que de alguna forma ha sido parte también de la negociación con las FARC. Dice Uribe que en Colombia no todos son santos. Así dijo en una entrevista. Entonces esa es una situación verdaderamente desastrosa, caótica. Pienso que que ha pasado en Bolivia de rechazar el referéndum, no de rechazar, digamos, la reelección de Evo, no le va a ayudar tampoco a Maduro, porque eso como que da la sensación de un cambio ya suramericano total en esa dirección. Cambio a Argentina, el presidente de Uruguay, que aunque es del Frente Amplio, es un crítico muy importante del madurismo, su embajador en la OEA, el secretario general, es súper crítico del madurismo. Ecuador se ha alejado un poco de Maduro, ya no visitan ni Evo ni Correa a Venezuela para abanicar al presidente. Antes llegaban a echarle aire ahí a Chávez. En este momento no. Y un dato muy interesante. Correa es muy inteligente. Un dato muy interesante es que en el pleito que tienen en este momento sobre la Guyana y la zona esa del Esquivo de la Guyana, la oposición está con el gobierno en ese sentido, defendiendo los intereses de Venezuela. La Asamblea Nacional está en la misma tesitura del gobierno, pero acabo de leer justamente anoche que la comunidad del Caribe, que de paso es no solo CARICOM, sino que es prácticamente todos los países aliados de Venezuela por Petrocaribe, se pronunciaron a favor de la Guyana. Y esto significa... Bueno, hay razones obvias, ¿no? Y eso significa una ruptura étnica, política muy importante de sustentación y de apoyo
a Venezuela, en tanto Venezuela también suministraba el petróleo de sus países con fuerza y tenía aliados estratégicos. Ya se había hecho una ruptura desde el año 2010, me parece, cuando los 14 países se dividían en 7 y 7 para votaciones, ¿verdad? Ahora son 14 que están contra la tesis de Venezuela y son 14 miembros de Petrocaribe y son 14 eventuales aliados o que eran aliados muy importantes de las políticas de Venezuela por el apoyo importante de Petrocaribe, pero también Petrocaribe se ha caído. Ya no están dando el apoyo importante, hay una discusión de ese proyecto, ni el petróleo venezolano está satisfaciendo necesidades. Incluso Venezuela, que es el tercer país productor de petróleo del mundo, está importando crudo de Estados Unidos para refinarlo en Venezuela. Entonces, esto es una situación que todavía ponen a Venezuela en una encrucijada muy grande. Y el jueves o viernes pasado, de la semana pasada, Maduro le entrega la administración prácticamente de petróleo de Venezuela a los militares. Y eso ha provocado otra discusión interna de que los militares no saben manejar petróleo. Tal vez sepan manejar de armas, pero petróleo no pueden manejar. Pero les ha creado una corporación dentro del aparato petrolero para que administren. Entonces, ese tipo de corporaciones, ese tipo de ministerios que se crean así, y de las instituciones que se van creando una tras otra, en parte puede ocultar también los procesos de corrupción, puede significar que en la práctica venezolana al ministro caído ya no lo llaman a la Asamblea Legislativa a rendir cuentas y el nuevo no tiene nada que decir porque no sabe nada, duran varios meses en aprender el proceso y a veces no duran ni los meses suficientes para aprender el proceso. Es verdaderamente desastrosa la situación, muy, muy dolorosa para los que hemos vivido allá, y de alguna manera en algún momento alentamos también simpatía por las reformas que se estaban haciendo, que se han caído porque no tienen contenido económico, y eso se ha mostrado el 6 de diciembre cuando la gente reaccionó. Incluso recientemente Diosdado Cabello, que ha sido presidente de la Asamblea Legislativa, hoy un diputado de oposición muy cuestionado por sus vínculos con el narcotráfico, está recientemente planteó la posibilidad ya no solo de discutir los 4 diputados que el Estado Amazonas eligió, los indígenas, que los tienen neutralizados, los tienen fuera del Congreso porque los tienen en una discusión legal, sino que ahora se preguntó públicamente cómo era posible que los barrios del Petare, donde hay 1 millón de personas o 3 millones de habitantes ahí en Caracas, barrios pobres que eran chavistas, ellos los perdieron electoralmente. Y entonces están diciendo que hasta eso había que revisar porque no es posible que ellos hayan perdido las bases sociales, pero es que esas bases sociales hoy están pensando en su estómago, están pensando en el hambre, están pensando en la dificultad de poder comprar nada más una bolsita de harina haciendo colas de 5 o 6 horas, porque tienen esas cosas reguladas, porque esas compras en los supermercados también las hacen con la huella dactilar. Es decir, ahí hay un sistema de control de huellas dactilares establecido que con eso controlan si ya compró o no compró y cuánto compró. Entonces regulan esas partes de la producción, de la distribución de alimentos. Entonces tienen una verdadera situación explosiva. A esto suma la cosa de los derechos humanos, las libertades públicas, la represión, etcétera. Un cantante que se echa un discurso ahí contra un cantante joven, de esos que son muy populares en Venezuela, Nacho, hace una intervención donde habla de la libertad de los presos políticos, entra a Venezuela y le quitan el pasaporte. Y ahora hay un alboroto sobre eso. Y la policía política de Venezuela diciendo que ellos no se lo quitaron, que el cantante lo destruyó y no sé cuánto, pero fue eliminado. Es decir, es una cosa que ya pasa así como los extremos de esto. La experiencia que yo tuve de entrada a Venezuela me sorprendió. Obviamente en una entrada discreta, íbamos sin propaganda de que llegábamos tal día y en tal vuelo, no, íbamos como ciudadanos. Oscar Arias pasa con su pasaporte diplomático, yo no llevo pasaporte diplomático, ya no soy diplomático, voy con mi pasaporte ordinario, llevo una maletita pequeña solo con la ropa para 2 o 3 días, ¿verdad? Y mi computadora en una bolsa aparte. Me obligan a abrir la maleta, me obligan a sacar pieza por pieza del equipaje, pieza por pieza.
vestido entero, pantalón, el saco, calzoncillos, calcetines, todo lo que yo llevaba. Y me dicen, ¿y en esa otra que trae? La computadora. Una señora, digamos, una señora de unos 40 años de migración y un tipo más joven que ella, mal encarado, un policía agresivo, un poco agresivo. Pero la señora es la que llevaba la batuta de la discusión conmigo. Y entonces me dice, esa computadora, le digo, sí, es la mía personal. ¿Y cuánto tiempo tiene? Y le digo, que debe tener unos 3 años. ¿Tiene la factura? ¿Cómo? Y le digo, no tengo la factura. ¿Cómo la voy a tener? Es que entonces tengo que decomisársela. Y le digo, no, usted no me va a decomisar esto porque es de uso personal. La puedo abrir para demostrarle que ahí tengo fechas de hace 3 años. Documentos de hace 3 años. Me dice, si no trae la factura, no la puede meter. Al final tuvimos una discusión un poco pesada. Yo ya estaba a punto de decirle, dígame una cosa. Si su ropa interior usted tiene la factura, porque ya estaba yo furioso, pero dichosamente me contuve, y la señora seguro le dio vergüenza, después de que tenía toda la ropa mía ahí exhibida, me dice, bueno, pase, y entonces me dejó pasar. Pero yo dije, esto ya, yo no sabía si era un robo intencionado, directo, que querían hacerme la computadora. Además yo había pensado, si me la quitan, la quiebro, aquí la destruyo, no se la van a llevar entera. Pero Oscar no estaba contigo ahí. Sí, pero Oscar estaba como a 5 metros. Sí. ¿Qué podía hacer él conmigo? La No, autoridad migratoria era conmigo, no era con él. Él ya había pasado por los controles ordinarios, pero como llevaba pasaporte diplomático, no tocaron. A mí fue el que me pararon para revisarme todo lo que traía. Pero eso me sorprendió increíblemente. Claro. A la salida, cuando regresábamos, pasamos por un puestecito dentro del aeropuerto, en las zonas donde hay tiendas, un puestecito que vendían revistas y libros y eso. Más revistas que libros. Y se me ocurrió comprar una revista que acababa de salir justamente ese día, el día anterior, el 19, la revista Z. Y valía 120 bolívares. Yo no tenía bolívares, la señora me dice que solo puede aceptar bolívares, que no puede aceptar incluso ni dólares siquiera en ese puesto de venta. Y entonces yo le digo, mire, yo solo tengo dólares y lo que tengo mínimo es un billete de 5 dólares. Entonces ya me dice, de todas maneras eso es mucha plata. Y tenía razón, en el mercado paralelo eran 5.100 bolívares, ¿verdad? Y yo tenía que pagar 120. Entonces le digo, bueno, dame varias cosas aquí. Entonces yo cogí 3 revistas más, ahí para venir husmeando ahí en el periodo, en el avión, mientras veníamos 3 horas de vuelo. La mujer, le digo yo, mire, yo le voy a dejar estos 5 dólares aquí y me voy a llevar estas revistas. Usted va a ver cómo lo resuelve. Porque usted no me va a decir que no. Y de veras, la mujer se queda con los 5 dólares, pero un poco asombrada y sorprendida de que yo le hubiera dado 5 dólares, que eran 5.100 bolívares, por algo que valía menos de 400 bolívares. Pero es que 5.100 bolívares significaba 2 salarios de ella. Y claro, ella estaba verdaderamente asombrada. en shock, porque yo al final de cuentas le dejé una ganancia muy importante a ella, pero tal vez no era lo correcto, pero tampoco había un mecanismo de pagarlo de otra manera. Tenemos que aterrizar.